Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar que hemos denominado Infodemia, las fake news y el estigma social en tiempos de COVID-19. Bueno, mi nombre es Sandra Aruquipa, comunicadora de proyectos de Práctica a la Acción, y el día de hoy voy a ser su moderadora. Muy bien, quería un poquito enfatizar quiénes organizan este evento. Somos Practical Action, una organización internacional que desarrolla ideas ingeniosas con las personas que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad para que juntas y juntos podamos mejorar las condiciones de vida. Muy bien, este webinar se organiza a través de la coordinación de dos proyectos, que es Jóvenes en Acción, Destino Rurrenabaque, Mariri Pampas, con el apoyo de Latin American Children Trust, y el segundo proyecto, Decidiendo Nuestro Futuro, que es implementado en coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas y la Gobernación del Departamento de La Paz, con el apoyo y también con el apoyo de la Unión Europea. Los objetivos de este webinar, de este evento, son informar, difundir y socializar buenos hábitos, actitudes y comportamientos que incentiven el mejoramiento de una sociedad que está siendo afectada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Para dar inicio al webinar, como apertura, quiero presentarles una línea del tiempo con hechos acontecidos hasta la fecha. Muy bien, como ustedes pueden observar, ahí esa línea del tiempo nos explica primeramente cuándo se ha dado el primer caso de coronavirus a nivel mundial. Luego, posteriormente, también quiero mostrar que nuestro primer caso aquí en la ciudad de en Bolivia ha sido el 10 de marzo. El 10 de marzo. Por consiguiente, el 12 de marzo se inician las medidas de prevención a nivel local. El 29 de marzo inicia el contagio local y comunitario y aparece el primer fallecido, que es en Santa Cruz. Aquí el 31 de marzo ya tenemos 115 afectados a nivel nacional y al 30 de abril tenemos 1.167 afectados. Hasta la fecha tenemos 4.263 afectados a nivel nacional. Esta línea de tiempo que les estoy presentando es para que podamos recordar, ¿no? Desde qué momento estamos afrontando este tiempo de la pandemia y desde cuándo también ha empezado este tema de la estigmatización, que vamos a tocarlo en nuestra temática del día de hoy. Para continuar conociendo ya los hechos, vamos a dar paso al doctor Johnny Guerrero. Él es médico cirujano, actualmente trabaja como médico del CDGES La Paz y también es miembro del equipo médico de contingencia del COVID-19 del CDGES La Paz, que es dependiente de la gobernación. Le damos paso de la palabra al doctor Johnny. Gracias, buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar es concerniente al coronavirus, o con el nuevo nombre que se le ha dado, el COVID-19, o SARS-CoV-2 también se llama. Entonces, ¿qué es el coronavirus? Es una familia de virus, de virus que ha sido descubierta por los años 60. Es de origen desconocido, pero estos virus, gran parte no son peligrosos. Su nombre deriva de su aspecto, por la forma de corona que tiene. Es un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Se han visto brotes anteriormente del SARS-CoV, del MERS-CoV, y actualmente le han llamado el COVID-19. El COVID-19 es una molécula grande a comparación de los otros coronavirus. Como les dije, siempre ha existido el coronavirus, solamente que este es más grande y ha mutado, ¿no? Como dijo la compañera, a finales del 2019 se han notificado los primeros casos
del nuevo coronavirus en China, en Wuhan. Este virus tiene la capacidad de provocar fácilmente una epidemia. Como podemos ver, ha provocado una pandemia, ¿no?, a nivel mundial. El objetivo en nuestro país es contener la transmisión de un brote epidémico. O sea, lo que se está haciendo en este momento es contener la expansión del contagio del virus. Las causas. Este virus se transmite entre humanos. En todo caso, como decía, que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Pero se está investigando esta situación. También puede ser por contagio, generalmente por vías respiratorias, a través de las gotitas respiratorias. Como sabemos, esas gotitas se llaman las gotas de Flugen. Cuando nosotros hablamos, estornudamos, tosemos, esas gotitas se encuentran flotando en el aire. Y al encontrarse en el aire, entonces nosotros rápidamente podemos adquirir los virus, ¿no? Eso es lo que pasa con los otros coronavirus. Pero en el caso de esa molécula química es pesada. Entonces, cuando uno estornuda, como son pesadas las moléculas, caen al piso, caen a los muebles, caen en todas partes. Entonces, el contagio no es como los otros coronavirus. Y nos podemos contagiar al rozar, al tocar los muebles o el piso, y podemos llevar el contagio a nuestras casas, ¿no? Es por eso que se dice que tenemos que utilizar barbijos, tenemos que utilizar guantes, tenemos que lavarnos las manos, todas. Entonces, voy a continuar, ¿ya? Por contagio, generalmente por vías respiratorias a través de las gotitas respiratorias, ¿ya? El origen probable es el MERS-CoV, el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que es un tipo de coronavirus zoonótico, que se transmite de animales a humanos. Pero eso está por ver. También el síndrome respiratorio agudo, los síntomas. Entre los síntomas tenemos secreción y goteo nasal, lo que nosotros llamamos rinosea, tos seca, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, dificultad para respirar, cansancio y dolor muscular. También puede provocar diarrea. Entre los más comunes está la fiebre, la tos seca, la dificultad para respirar. Eso nosotros llamamos disnea, que es la más importante. También artralgias, que es el dolor muscular, mialgias. Artralgias es el dolor de las articulaciones y mialgias es el dolor de los músculos. Pero también se ha agregado en esto la dificultad de percibir los sabores, también la dificultad de sentir los olores, ¿no? Esos son síntomas característicos. Y la fiebre, pero siempre las personas pueden estar asintomáticas, tal vez no tengan fiebre. Entonces, esas son las personas que más contagian el virus. La siguiente. En los casos graves, cursa con tos, fiebre, dificultad respiratoria, frecuentemente neumonía. Se decía frecuentemente neumonía porque se ha hecho una investigación por los colegas, los médicos italianos, en 500 cadáveres. Entonces se ha descubierto que no era neumonía el problema, sino es una microtrombosis generalizada en el cuerpo, que puede, por lo general, se va a los pulmones o se va al cerebro. Entonces estamos hablando de una microtrombosis pulmonar, como también puede ser una microtrombosis en el cerebro, la cual puede generarnos un accidente vascular cerebral isquémico. Entonces un trombo tapa una vena o una arteria y produce inmediatamente una alteración, una inflamación en los vasos sanguíneos. En los casos más extremos, o sea, secundarios a la trombosis, puede cursar con enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
también síndromes gastrointestinales e insuficiencia renal. Eso depende de dónde se va a dirigir el trombo y va a obstruir los vasos. Actualmente no se dispone de vacuna específica. No hay un tratamiento. Todo lo que se está haciendo hasta el momento son pruebas. No podemos decir que hay un tratamiento que va a curar a la gente. No. Todos los medicamentos que se está dando hasta el momento son pruebas. Y eso es en todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es mantener la higiene básica, como el lavado de manos, evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo específicamente los ojos, la nariz y la boca. También cubrirnos la nariz y la boca al momento de estornudar, siempre con el pliegue del codo, o colocarnos mascarillas y también el uso de pañuelos desechables. Los productos de origen animal deben ser debidamente procesados por cocción o pasteurización. Debemos evitar el consumo de productos animales crudos. Las precauciones deben seguirlas aquellas personas que padezcan enfermedades de base, como la diabetes, la insuficiencia renal, la neuropatía crónica, las personas inmunodeprimidas como deficiencia adquirida, ya que son las personas con riesgo de padecer. Entonces, estas personas, si les ataca el coronavirus, ya, los tipos de coronavirus humanos. Tenemos el coronavirus del resfriado, los tipos 229E y la OC43. Estos tienen síntomas comunes, como un resfriado en ambas edades límite, o sea, menores de 5 años y mayores de 60 años. El síndrome respiratorio agudo severo es una forma grave de neumonía. Cursa con dificultad respiratoria, fiebre mayor a 38 grados, síndrome respiratorio de Oriente Medio, lo que hemos hablado, además de lo anterior. Puede presentarse también asintomático y luego puede presentar expectoración de sangre y vómitos. El COVID-19 tiene una secuencia genética. Ahora, el diagnóstico. Los médicos realizamos un cultivo de nariz y garganta. Puede ser también el análisis de sangre, análisis bioquímico y de conteo sanguíneo, pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS. También tenemos que contar con una tomografía de tórax, una radiografía de tórax, y la evaluación se realiza con control de temperatura, con cámaras térmicas y termómetros digitales. También con cuestionarios, especialmente a las personas que viajan. En cuanto a los tratamientos, todavía no contamos con un tratamiento específico. Como les dije, todos los medicamentos que se está administrando a los pacientes es en prueba. No tenemos certeza alguna de que algún medicamento pueda curar al virus, pueda eliminar el virus. Este virus no es estable, cambia de la noche a la mañana, así como la Organización Mundial de la Salud ha cambiado en directrices de protocolos. También se está haciendo pruebas en diferentes países gracias a la investigación de los doctores, de los colegas italianos, al descubrir que era una eritrosis, que era una microtrombosis. Entonces se están haciendo pruebas con varios medicamentos. Acá en Bolivia se está utilizando la hidrocloroquina y actualmente se está haciendo pruebas con la ivermectina. Luego vamos a hablar de esos medicamentos, pero por favor, se está haciendo todo lo posible para cambiar o para llegar a un tratamiento adecuado para los pacientes, pero hasta el momento ha resultado el aislamiento del... Ya he concluido con la exposición y voy a esperar.
Las preguntas, quiero aclarar que se van a hacer después de la exposición de nuestra licenciada Carolina Solís. Muy bien, doctor, voy a agradecerle por la exposición. La información que nos ha dado aporta mucho a lo que es este webinar. Son muy importantes los puntos, las características que también nos ha dado el doctor. Para continuar con la siguiente exposición, vamos a invitar al licenciado Luis Montalvo que se prepare, sin antes recordarles a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas, pueden hacer sus comentarios a través del chat para que nosotros podamos hacer este cuestionario casi al finalizar este webinar. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Sí, está bien. Licenciado, el licenciado Montalvo es titulado en Ciencias de la Comunicación Social y actualmente trabaja en el Ministerio de Comunicación Social como analista y difusor de contenidos comunicacionales. Él nos va a dar esta parte que es muy importante, las fake news, cómo reconocerlas y cómo podemos saber qué es desinformación por parte de nuestro licenciado. Le doy y le cedo la palabra al licenciado Luis Montalvo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están presentes en el foro. A ti, Sandra, por la invitación. Johnny, un saludo cordial después de tanto tiempo. Es grato que podamos abordar un tema tan delicado que ciertamente creando un roce en las sociedades desde el ámbito comunicacional, que es lo que voy a abordar. Me gustaría que empecemos definiendo algunos términos de lo que es una fake news. Una fake news o una noticia falsa es aquella información que es de dudosa procedencia y mucho más dificultoso de comprobar debido a ciertos aspectos, y la visión o misión que tiene la persona que divulga este tipo de informaciones es la de crear un desequilibrio en las personas que no están habituadas a conocer la realidad de su entorno. Una noticia puede cambiar muchos aspectos sociales. Sabemos que en todo el mundo se han ido desarrollando aspectos críticos de las personas de cómo deberían reaccionar. Los doctores, médicos y científicos, la OMS ha tratado de ir a la par de esta situación, desmintiendo ciertos mitos que han surgido por regiones, pero ciertamente no se las puede hacer al 100%. Es lastimoso ver que muchas personas se ocupan de crear contenidos dudosos, porque no podemos decir que todas las ciencias ciertas son falsos, pero sí crean una incertidumbre. Bueno, esto es una reflexión de Paulo Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que todos compartimos la información para seguir creciendo y seguir yendo adelante. En la siguiente diapositiva hago la introducción en lo que es el pánico, el conocimiento y la salud. El pánico es aquello que se ha desatado cuando nos dicen de que hay un virus mortal, como lo decía Johnny, que no se sabe de dónde viene, no se tiene una cura, se tienen experimentos, y la gente empieza a saber que, empieza a deducir qué puede hacer. Ahí parte la necesidad de tener un conocimiento cierto de lo que deberíamos hacer. Las primeras medidas de salud que dio la OMS, el hecho de que tú puedas consultar con tu médico de cabecera, un amigo y demás, de qué puedo hacer y cómo cuidar la salud tuya y de tu entorno, sean familiares, amigos, el vecindario, porque sabemos que esto se replica de una forma rápida, ¿no? Entonces vayamos al siguiente ítem. La desinformación sobre las nuevas afecciones generan una incertidumbre y conductas que vulneran el sentimiento de supervivencia. ¿Qué quiere decir? Ante una situación tan nueva como un virus que se cree que ha transmutado de manera artificial, ¿no? Es decir, desde un laboratorio para partir de una cepa de animal, ha generado que las personas no sepan qué hacer, lo que decía desde un inicio, ¿no? Buscabas sobrevivir a la primera etapa de histeria. Entonces, ¿qué hacías? Buscabas información donde podías. La primera fuente de información era el conocimiento de tu familia, de tus familiares. Lo que decía la abuela, lo que decía el tío, lo que decía fulano, perengano y sutano. Y ahí los medios tomaron el primer paso, que era de tratar de hacer una invitación a todos los profesionales entendidos en lo que podría ser laboratoristas, epidemiología y demás,
para que puedan determinar qué se debería hacer. Pero lamentablemente estábamos regidos a la información que nos venía desde afuera de médicos mucho más entendidos. En el caso de Italia, que hacían disecciones, en España, que también hubo el boom, de China no se podía tener unos datos exactos porque sí, la información no sea cierta, ¿no? Entonces, ¿eso que nos lleva? A que entremos en una especie de histeria, o la palabra que definía era el pánico. ¿Cómo vamos a sobrevivir ante una situación tan difícil? Los medios, lastimosamente, sería bueno que hagamos una mea culpa a todos los que nos dedicamos a la información. Es que hemos empezado primero a hacer el boom de, esto es mortal, esto es muy dañino. Pero en realidad la gente ya tenía el temor. El primer paso del medio debería ser informar de cuáles son las maneras de crear una barrera o un stop, un muro, antes de decir de que por favor la situación es que esperemos que no llegue el primer contagio a Bolivia, que no llegue a La Paz, y pasamos de que entrevistan a la señora que da el caso positivo en nuestro país y van y la entrevistan que por qué vino, y la señora es que yo quise venir a mi tierra, que no sé qué. Y cuando se confirma la situación, empieza el estigma hacia los familiares. Los medios, lastimosamente, le dan cabida a los familiares en situación de víctimas, perdón, que nos convirtió a nosotros los victimarios en señalar. En una reunión que se tuvo sobre esta situación, me acuerdo que poníamos en discusión cómo podemos hacer que estas personas recuperen su vida después de que tú les has arruinado dando lugar de dónde viven, cuál es su nombre, a qué se dedicaban, por qué vino la familia, la tía, creo que en este caso. ¿Y qué podemos hacer los demás? Y ahí sabemos, ¿no? Lo que detonaba de que a la señora la tuvieron como 3 o 4 horas dando vueltas en Santa Cruz, porque ninguna clínica la quería atender, porque por los que los mismos medios no nos habíamos dedicado de informar, no tanto de la gravedad, porque todos estamos conscientes de que es una enfermedad cuasi mortal. Pero ¿cuánto los medios nos hemos preocupado de decir, esto es lo que deberíamos hacer como sociedad, no solo en prevenir, sino en tomar acciones de cambio de vida? Miren, en Bolivia estamos sobrepasando los 50 días de cuarentena y vemos que hay un cambio de conducta gradual. Los medios se escandalizan porque en el Alto, que la feria tal, que en tal lugar siguen haciendo ventas y los servicios de transporte, creando anticuerpos sociales mediante esta información, cuando lo que deberíamos decir, bueno, estas personas están en riesgo de tal, están en riesgo de cual, usted tiene que mantener este silencio de salud, o no me acuerdo el término, y empezar a educar. Mire, de acá a 10 días que posiblemente se levante la cuarentena total y pasemos a una flexibilización, el estilo de vida va a ser así. Así, las medidas de prevención van a ser las siguientes. Es bueno, rescatable de los ejercicios que se está haciendo, se está implementando sobre la salud, en los medios de transporte que va a haber, pero también, o sea, deberíamos empezar a preocuparnos y educarnos desde los mismos medios en cuán éxito han tenido otros países u otras ciudades, entre lo bueno y lo malo. Hablemos de Perú, que está teniendo una crecida, al igual que Chile, increíble, que sobrepasan los 200 contagios por día, que cabe decir Santa Cruz está yendo por el mismo tren, pero nosotros como medios y como ciudadanos estamos en la obligación, no solo tenemos el derecho, tenemos la obligación de saber un poco más o buscar un poco más de lo que está sucediendo. Entonces creo que la primera etapa es llamar a las personas a que dejen de lado ese pánico tan difícil de manejarlo, para pasar a educarte, a informarte. Cuando te informas, es mucho más fácil que puedas reaccionar ante ciertas situaciones. Acá tengo una gráfica limpia en lo que refiere, ¿no? Lo que decía al principio, el boca a oreja. Dicen que el vecino se ha contagiado y que estaba en tal lugar. Por ejemplo, donde yo vivo, hace un mes, me acuerdo que decían, ¿no? Dice que ha habido un caso de un vecino que vive acá a 2 cuadras y que estaba en la feria de alimentos que organizó la alcaldía y él estaba ayudando a vender pollos y la gente ya dejaba de comprar pollo. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente, dentro de las fake news, están surgiendo unas cadenas de información falsas.
en que si haces servir tal hierba, en que si te pones sal aquí, en que si pones agua tal, en que si... O sea, por poco si no das 3 vueltas al manzano no te va a llegar el virus. Lastimosamente las nuevas tendencias de información mediante las redes sociales han creado un adormecimiento en la conciencia. Yo lo denominaría de esa manera, ¿no? En la cual las personas se dejan guiar por lo primero que leen, sin preocuparse en quién lo dice, cómo lo dice, para qué lo dice, cuál es la finalidad de lo que estás diciendo. Un comunicador tiene la capacidad de transformar la vida de muchas personas mediante un mensaje, sea bueno o malo. Puedes crear un estigma como puedes crear un héroe. Entonces, estas situaciones deberíamos controlarlas más. Creo que las personas no pueden todavía asumir de que hay dobles intenciones, pero creo que nosotros los comunicadores estamos acá justamente para educar en ese sentido. En lo personal, en algunos grupos que estoy que comparten este tipo de información de que dicen que han encontrado la cura, dicen que ha brotado en tal lugar, dicen que esto puede precautelar, que si te inyectas tal, que si tomas tal, y la gente empieza a comentar bien o mal, ¿no? Sí, qué bien, qué mal, que no sé qué. Y bueno, desde mi aspecto personal, lo que digo, a ver un momento, no hay un estudio que diga que esto es real. ¿De dónde sacan esta noticia? Basémonos, por ejemplo, y ahí empiezas a remitir en lo que puedas referentes enlaces de diferentes noticias para que las personas puedan leer y entender de lo que les llega no es cierto y por lo tanto puede afectar incluso tu salud. Ya te sale más caro el caldo que el remedio, ¿no? Entonces, el boca oreja no es un aspecto que pueda garantizarnos sobrevivir a esta situación. Digo sobrevivir en el sentido de que vamos a habituarnos a un estilo de vida tan diferente que vas a reeducarte tú con tus costumbres y vas a tener que sobrevivir a tus recuerdos de una sociedad pasada con todos esos días mozos que tenías, ¿no? Que podías ir al parque con tus hijos y demás, pero ahora lastimosamente creo que deberíamos pensar un poco más en lo que decimos, ¿no? Tenemos 2 orejas y una boca. ¿Qué quiere decir? Debemos escuchar más y hablar menos. Ya entrando un poco más a fondo a lo que es este ítem de cómo nos afectan las fake news, deberíamos pensarnos, ¿yo qué gano al replicar una noticia que no sé si es verdad? ¿Cómo nos está afectando esto? Las personas han cambiado un estilo de vida por una cuarentena que indudablemente es muy difícil de sobrellevar entrando ya a los 2 meses, pero considero yo que una fake news está afectando a tu mentalidad y entrando en una etapa de psicosis. Nos regimos lastimosamente, y lo digo de una manera abierta y fraternal con mis colegas que están ejerciendo el periodismo en las calles, es que lastimosamente sí, nos aburre ver todos los días lo que es fake news, fake news, fake news sobre el coronavirus, todo el día, que en la mañana cuántos contagiados, al mediodía nuevos contagiados, en la noche nuevos contagiados, que en tal departamento ha subido, que en tal departamento ha bajado, que no podemos ser ajenos a esa situación. Pero, ¿por qué las personas tenemos que buscar una noticia alterna que nos dé la esperanza de que sí hay un remedio y los medios no nos dicen la verdad? En realidad yo creo que por ese lado va el tema del consumo de las fake news. No es que tú las buscas, te llegan, pero ¿por qué las apruebas? Es justamente porque estás buscando salir de este círculo, de esta burbuja de encapsulamiento, no solo física, sino mental, en la que dices, wow, creo que yo podría ser inmune si hago estas cosas. Una fake news debemos tener en cuenta que tiene ciertos aspectos. Pediría que pasemos a la siguiente diapositiva en la que nos referimos a la fuente de información. Deberíamos hacer reflexión de quién nos está hablando. El primer paso es decir, ¿quién es la fuente? La fuente de información no es lo mismo que te hable la OMS o la Organización Panamericana de la Salud o el Ministerio de la Salud, a que te hable doña Martita, que tiene su tienda y que dice que su amiga que tiene, no sé, su taller de hierbas, que ella toma esto y hasta ahora no le ha entrado el virus. Puede que sea obra y gracia del Espíritu Santo, como puede ser de que tiene una carga genética un poco más fuerte y resistente. El primer paso es pensar en la fuente de información.
En el siguiente caso, y pediría que avancemos en este sentido, son las acciones de conducta. ¿A qué me refiero en este sentido? Una vez que yo considero que esta fuente de información es válida, es cómo voy a actuar. Mis acciones de conducta deben ir acorde a lo que dice, puedo flexibilizar y tropicalizar mi acción, es decir, puedo adaptarme a lo que a mi alcance o no para aminorar el riesgo de lo que estamos viviendo, ¿no? Y de lo que estoy consumiendo como noticia. En este caso estamos hablando de información, entonces lo que consuma de información tiene que replicarse o de reflejarse en todo caso en mi conducta para pasar un poco a lo que en un choque te pediría que vayamos a la siguiente, es la falta de personalidad. La falta de personalidad es decir, que tú estás actuando de acuerdo a lo que tú consideras, justo a lo que está haciendo tu vecino. O sea, miras por la ventana y ves que el vecino está haciendo hervir una olla con eucalipto, te enteras de que el vecino pone a hervir esto y el otro, tú haces lo mismo pensando que estás haciendo lo mejor y sobreponiéndote a ciertas valoraciones que te dan instituciones serias, entre comillas serias, porque no sabemos a la ciencia cierta quién tiene la razón, porque no hay un remedio. Entonces reflejan una falta de personalidad, inseguridad en todo caso por todo lo que estás desarrollando, ¿no? Y aterrizamos en las decisiones médicas, que es el siguiente, que es lo que usualmente hemos escuchado, ¿no? La automedicación. Cuando se ha probado de que este medicamento usado por los veterinarios podría paliar cierta situación, porque no es un remedio, es un paliativo, podría ayudar a que las personas en ciertos casos puedan tener cierta reacción que hicieron los medios, ¿no? Toda la gente se vuelca a las farmacias y piden comprar este medicamento y en Marketplace de Facebook, lo que costaba 10 pesos ahora cuesta 50 pesos, ¿qué haces? Te ponen en un sentido de alarma. Lastimosamente los medios confundimos el sentido de informar con un alarde y las personas no están obligadas a distinguir esto. Pero creo que yo que hay una ética, o debería haber una ética, de lo que vas a decir, pero sobre todo de cómo lo vas a decir. ¿Quién te lo va a decir? El hecho de automedicarte porque los medios te replican que ha sido aprobado tal medicamento o hay una tentativa de vacuna como estaba sucediendo con Australia y ahora que Estados Unidos quiere hacer una demanda a China porque supuestamente están haciendo un boicot para encontrar la cura y no sé qué, sigue generando una incertidumbre de en qué vamos a aterrizar. Creo que ese es un tema muy delicado de los medios. El discurso de prevención no está siendo muy bien aplicado. Me parece triste, me parece reprochable, pero el otro lado también está en el lado de quién está al otro lado de la pantalla, del parlante, o lo que, el medio del que se informe, de poder tener la capacidad de decir que esto está bien o está mal, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, que es un resumen para que tengamos en cuenta de lo que vamos a hacer, ¿no? Tomamos en cuenta qué es la fuente de información, las acciones de conducta que vamos a tener a partir de que aprobemos o desaprobemos a esta fuente, la oferta de personalidad, es decir, de que si me apoyo en esta fuente y solo me limito a replicar lo que está haciendo mi comadre, mi compadre o el vecino, porque veo que lo hace y hasta ahora está bien, y las decisiones médicas, ¿no? Soy lo suficientemente consciente de lo que estoy haciendo, de lo que voy a tomar, ¿sí? Sobreponiéndome a lo que me diga el médico o lo que digan las entes oficiales, lo dejo abierto. Pasemos a la conducta y la forma de percibir la realidad. El siguiente. La conducta y la forma de percibir la realidad desde el discurso de la comunicación se refiere a que nosotros, cada uno vive una realidad. No estamos escuchando mucho de que piden que se levante la cuarentena porque muchas familias no pueden sostener porque viven al día. Pero qué hace que la información vaya por ese sentido? El hecho de que las personas digan, se informen de que si hay un virus y traten de cuidarse o no lo hagan, conlleva que los medios sigan buscando cómo dilatar esto y no perder vigencia. Lo decía, ¿no? De que desayunamos, almorzamos, cenamos y dormimos con el tema del coronavirus. Pero los medios, lastimosamente, no es totalmente culpa de ellos, han dejado de leer otros temas. La solidaridad, por ejemplo,
creo que es un tema rescatable que están tratando de hacer algunos medios, pero se ha ido aminorando. Tú vas a la calle y ves gente que no tiene ni para el barbijo, pero tú desde tu casa te informas y no lo tomas muy en cuenta, ¿no? Entonces, comunicacionalmente deberíamos compartir ciertas situaciones y comportamientos. Tenemos las redes sociales donde puedes hacer que se cambie el tema. Por favor, no demos cabida a noticias de que en el Alto hay dirigentes que dicen que no existe el coronavirus, como en algunos centros mineros, como leí ayer. Deberíamos empezar a tener un acorde de lo que queremos que los medios nos digan en función de lo que nosotros también replicamos desde un clic. Tenemos el poder de decidir desde un me gusta, desde un no me gusta, un compartir. Eso debería ser lo que en verdad deberíamos hacer. Tener la responsabilidad de cambiar la conducta de tu entorno mediante la información que compartas. Pasemos a lo siguiente. Licenciado, quiero recordarle que tiene 5 minutos más. Vamos a acelerar un poquito la presentación. Sí, ya estoy dando la parte final. Está bien, dar tiempo a los otros expositores. Gracias. Sí. Ahora pasemos a lo que nos centra, ¿no? ¿Cómo reconocemos una fake news? Primero, te pediría, Sandra, que vayamos avanzando en esto. ¿Cómo reconocer una fake news? La relevancia de la información. El siguiente. La relevancia de la información es que qué tanto me va a cambiar o me conviene escuchar o leer lo que está ahí. ¿Qué tan relevante es? ¿Cuánto me ayuda? Reflexionemos primero ese contenido. El siguiente es el sustento. Mi fuente, ¿bajo qué se está sustentando? ¿Qué nociones científicas, qué redacciones ha tomado en cuenta? ¿Quiénes son sus fuentes para que sea mi fuente? Eso es muy importante. Los antecedentes de la fuente. Estamos hablando de el currículum vitae, si quieren, de quién nos está hablando. Si es un medio escrito, serio o una agencia informativa, obviamente va a tener un respaldo. Ahora sí tenemos la noción de que puede ser una página falsa de contenidos, como hay tantas, bueno, debería poner en duda de lo que estamos leyendo, porque puede que sea un contenido malicioso. La fuente como tal es me estoy refiriendo a que la fuente debe tener un grado de responsabilidad, de que firme que está redactando esta nota, ¿no? Y los anexos, es decir, si hay videos, si hay un enlace que me derive a una información complementaria de lo que estoy leyendo, o hay algún video, algo que sea muy educativo, didáctico para esta situación, ¿no? Entonces, si adelantamos estos ítems, porque los he ido resumiendo, entonces aquí está el resumen, ¿no? ¿Cómo reconocemos las fake? Una vez más, la relevancia de la información, el sustento de la misma, qué actores están dando su visto bueno, los antecedentes de la fuente, es decir, de quién estamos hablando, qué otras cosas ha publicado que sean ciertas, la fuente como tal, de cómo podemos considerarla, y los anexos, aquello que le va a dar mayor fuerza. El rol de los medios ante la desinformación y las fake news. Y esto para acabar, es lo que decía, ¿no? Deberíamos empezar a generar nosotros nuestro propio contenido de las redes para que los medios repliquen esas situaciones que en verdad nosotros creemos que todos podamos ser parte. Me despediría con esta reflexión, ¿no? De que el rol de los medios ante la desinformación y las fake news depende de nosotros. Un me gusta, un comparte va a hacer que la situación cambie, que nos informemos de manera cierta, dejando de lado aquello que parece que no tiene cierto sentido o asidero en la científica. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Como usted indicó, ¿no?, en sus exposiciones, es recomendable aplicar estas herramientas que nos ayudan a evitar esta desinformación. Bien, antes quiero pedirles a los participantes e invitarles que hagan sus preguntas y sus comentarios a través del chat. Y con el nombre del especialista a quien se están dirigiendo. También les invito a que puedan ver la retransmisión a través de Facebook, a través de la página Practical Action en Bolivia. Muy bien, licenciada Vania Arauz, ¿usted está lista? Sí. Muy bien. La licenciada Vania Arauz es licenciada en Psicología, especialista en Desarrollo Cognitivo y Comportamiento Humano, y ella nos va a hablar de los estigmas sociales asociados al COVID-19. Le cedo la palabra.
Buenas tardes tengan todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto que se ha generado a través del COVID y cómo vamos nosotros tomando como personas, como seres humanos y como parte de la sociedad también, todas estas realidades nuevas que nos ha presentado el tema de una pandemia. Pandemia como algo que no queríamos entender en un principio, pandemia como algo que veíamos tan difícil de que pase y todo aquello. Y la siguiente diapositiva, por favor. Comenzamos hablando sobre lo que es el estigma social, son las etiquetas, los estereotipos de pensamientos que hacen a lo que nosotros vamos a hacer un concepto de lo que es. Si hablamos del tema del COVID, vamos nosotros poniendo pensamientos que se van convirtiendo en estereotipos y en estigmas y los vamos haciendo. Recuerdo como en un principio, mucho antes de que el virus llegue a Latinoamérica, cuando comenzó en Asia, entonces hubo cierta estigmatización a las personas provenientes de Asia, que luego pasó a ser parte de las personas que que tenían rasgos asiáticos. Entonces todo esto ha ido aumentando el miedo al virus, el miedo a un tipo de personas, y se van encadenando series eslabones que hacen a la sociedad actuar de maneras distintas. Por favor. Muy bien. Uno de los primeros comportamientos que se han generado es lo que nosotros llamamos el optimismo comparativo, que es una especie de negación. A nosotros no nos va a llegar el virus, a mí no me va a pasar, a mí no me va a afectar. A Bolivia no va a llegar porque como no ha llegado el SARS, como no ha llegado el anthrax, entonces difícilmente va a llegar a Bolivia. Entonces, este ha sido un primer comportamiento que nosotros hemos tenido, ¿no? Estos pensamientos, estas concepciones no están basadas en ninguna evidencia. Es simplemente la experiencia que nosotros hemos tenido y por esta razón actuamos de esta forma. Es un primer momento ante algo por lo que aparentaba que había pasado antes, como son las otras enfermedades, pero a Bolivia realmente no le había llegado tanto como ahora. Entonces estamos en esta realidad. Yo no me voy a contagiar. Primero no. Tenemos a compañero a que lo estigmatizaron también. Pero fue un reflejo del pensamiento que tenía mucha gente, que estaba basado en concepciones anteriores. Siguiente, por favor. Todo esto del coronavirus lo que ha hecho es crearnos distorsiones cognitivas, crearnos una manera de pensar, de hacer y de actuar muy diferente a partir del miedo, a partir de la desesperación, de la desesperanza. Entonces comenzamos a pensar de manera arbitraria a veces. Que se muera quien sea y yo voy a vivir. O este es el fin del mundo. Pensamiento. Ya no. Y eso va asociado con todo lo que nosotros ya conocemos. Pasó el tema de, por ejemplo, en la parte de la religión, que este es el fin del mundo, es un castigo divino. Y esa serie de pensamientos son los que desencadenan el desconocimiento a qué hacer frente a una enfermedad que no se ve, que no sabíamos cómo evitarla en esos momentos. No la podemos tocar, no podemos decir hasta aquí está el virus y hasta aquí no. Entonces son todos estos comportamientos que nos generan. Siguiente, por favor. Las conductas ante lo desconocido son muy variadas.
puede estar en el ojo la ira, la rabia. Está, por ejemplo, cuando se politiza un tema, cuando nosotros hacemos que nuestra conducta para responder a algo, la ira, el enojo, entonces pasan cosas que no son nada positivas. Por ejemplo, lo que han apedreado a los buses, una cuestión ideológica, política, que se sale de control, donde la gente expresa su desesperación, su preocupación a través de la violencia. ¿Qué genera la violencia? Bueno, otras de las conductas que se generan es el culpar, que lo hemos visto, lo vemos en redes sociales, el gobierno tiene la culpa, los chinos tienen la culpa, los japoneses, etc. Empezamos a hacer una serie de generalizaciones que son parte de un proceso de aprendizaje de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de hacer las cosas. Estamos en un primer momento. Esto nos ha generado miedo, rechazo, todo lo que siguiente, por favor. Ahí estamos con ese tipo de conductas que les hablaba. Lo que puede generar ese tipo de conductas es que la gente niegue que tiene la enfermedad, no estoy, no tengo, no busque ayuda médica. Y lo que está pasando ahora, ya en esta parte de nuestro nuevo proceso de aprendizaje, es que muchos adoptaremos conductas que no son tan sanas, no saludables, pero ya con el conocimiento de que nos estamos exponiendo, a diferencia de un primer momento en el que no sabíamos cómo parar este virus. Cuando toda Latinoamérica estuvo infectada, excepto Bolivia, nuestra reacción de negación era hasta cómica. Había una total negación de lo que nosotros podíamos vivir. Una vez que luego entonces las conductas se han cambiado, ya el panorama cambia. Entonces seguimos evolucionando en este proceso de aprendizaje. Muy bien. Vamos a hacer una comparación de cómo más o menos va un nuevo proceso de aprendizaje, una nueva forma de vivir que siempre está cargada de, obviamente, aprendizajes, conductas, pensamientos, miedos. Estamos en este proceso de reorganizar todo nuestro esquema mental para poder afrontar esta y futuras pandemias. Entonces, acá un poco reflejamos lo que se ha trazado en nosotros, en cada uno de nosotros, a nivel del COVID. ¿No? Primero, el desconocimiento, el no me va a pasar, después nuestras formas de expresar sobre este conocimiento, este desconocimiento. Estamos en una fase, para mí, en una tercera fase de lo que sería un nuevo esquema mental. Ya no estamos tan desesperados. En Bolivia han faltado ventiladores, hay gente que está trabajando en eso. Ha faltado material para médicos, ha faltado toda esta serie de seguridad, bioseguridad. Entonces la gente empezó a hacerlos, a crearlos. A diferencia de otros países que no han reaccionado de esta forma, en mi forma de ver, es bastante asertivo. Nos ha tomado un tiempo, sí, como todo nuevo aprendizaje, pero estamos en el proceso. Estamos aprendiendo a responder de una manera mucho más asertiva. Estamos entrando a esta fase, no siempre se da en este orden, pero en este orden más o menos es lo que estamos viendo, ¿no? Y que ahora nos estamos colocando de la parte económica. Cuando las personas salen y dicen, yo trabajo al día, no
puedo, más no puedo sostener esto, no solamente es el reflejo de la persona. Nuestro país tampoco está trabajando, tampoco está produciendo, y nosotros también vivimos de lo que hacemos como país. Entonces, nos estamos preocupando de esta parte. Estamos en este momento en que hemos visto que hay que preocuparse de la salud, sí, que hay que preocuparse de la economía, porque ambas son importantes. Ya en el futuro, esperemos si todo va evolucionando como lo está haciendo ahora, en un periodo ya de aceptación, de búsqueda de las mejores conductas que hemos aprendido de todo este proceso de violencia, proceso de engaño, fake news, que es nuestro tema, todo esto. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva realidad. Esta nueva realidad que indica que yo tengo un celular, una red social, un micrófono en el que puedo decir lo que quiera, sin ningún, sin ningún respeto, si yo no quiero, y con todo el respeto. Tenemos que aprender, estamos en el proceso de aprendizaje a saber cómo utilizar estas redes sociales, cuán importantes son. Va a haber, indefectiblemente siempre va a haber personas que publican, que hagan su público cosas reales y irreales. Esto es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. De parte de, está en cada uno ver qué publica, qué comparte, qué siente, qué hace, qué conducta toma, a partir de los nuevos aprendizajes que hemos adquirido en este periodo de pandemia. Siguiente, por favor. Voy a hablar un poquito de lo que son las conductas que se han presentado en de todo este proceso. Algunas conductas, ¿no?, que se han presentado tanto en el personal médico como aquella vez que llegó la paciente cero. Pasaron ellos también por un proceso, no teniendo tanto conocimiento como ahora. Ahora nuestro personal médico, igual que la población en general, está abarrotado de mucha información. Y son ellos mismos también que tienen que verla. Si la información que les lee los pacientes, y bueno, están en el mismo proceso que nosotros. Claro que en un nivel más de servicio más científico. Sin embargo, las conductas que se han presentado también son de miedo. Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a otros, culpa, impotencia, fatiga, utilizar todo el día, todos los instrumentos, todo lo que se utiliza en material de bioseguridad, no es fácil, tampoco estamos acostumbrados como seres humanos. La distancia social, todo aquello que se ha presentado es el nuevo orden hospitalario que no ha puesto ustedes también. Tiene que hacer una serie de cambios estructurales, internos y también personales, de acuerdo a cómo cada hospital está ordenando a su personal médico, de enfermería, de limpieza y todo aquello. El miedo ha estado reflejado en nuestros compañeros del personal de salud también. Vamos a hablar un poquito de las personas infectadas. Que una vez yo tengo o soy diagnosticado con coronavirus, las dudas. Primero, ojalá no tenga. Cuando ya estoy diagnosticado, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿A quién estoy contagiado? Culpa. No puedo ver a mis familiares, o a mis hijos, o a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá. Entramos en un periodo de angustia, en un periodo de preocupación. El aislamiento produce en las personas muchos cambios de conducta, de acuerdo a cómo hayan aprendido a responder ante la idea de soledad, rabia, ira, enojo, cierre. Muchas conductas se han desatado por el simple hecho de estar aislados, mucho más las personas que ya están contagiadas. Sin embargo,
Siguiente, por favor. Sin embargo, vuelvo al proceso que tenemos que pasar para un nuevo aprendizaje. Entonces ya se presentan las situaciones de ayuda, servicio, vamos respondiendo más asertivamente a nuestra nueva realidad. Lo que más conflicto nos ha generado es precisamente ver en qué nos vamos a ocupar. Si es de la salud, de nuestra salud, de nuestra familia, cuán importante es esto. Entonces, tenemos que aprender. Aprender a cuidarnos. Nuestro primer momento ha sido comprar todo lo que hemos podido. Incluso cosas que tal vez no eran necesarias. Pero los siguientes comportamientos ya han sido en base al aprendizaje que hemos tenido de esta primera generación. Y es así como debemos seguir este proceso, con ayuda de las redes sociales, con ayuda de la política, con ayuda de la económica. Todo esto es un proceso, hay que pasarlo de la mejor manera, de la manera más asertiva posible, para que estos aprendizajes nos lleven a tener una mejor respuesta cuando vuelva a existir un problema sanitario, porque ahora solo nos hemos ocupado del problema sanitario. Siguiente, por favor. Me voy a un poco la realidad, la vida post-COVID, que podemos llamar así. Tenemos que alcanzar una etapa de normalidad. Normalidad que las conductas que hasta ahora hemos aprendido se hagan parte de. Algunas conductas sí se van a hacer parte de nuestra vida, como el lavado de manos, el uso de barbijo ante una enfermedad, manejar el distanciamiento social. Creo que no está tan claro, no ha hecho mella en nuestra memoria colectiva, pero está el concepto. Sin embargo, hay otros conceptos que no han sido tan relevantes. Por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, la empatía, la calma, serenidad, ayuda, que si bien se ha presentado muy poco. Entonces, estos son temas que todavía tenemos que trabajarlos, que son, claro, más difíciles de internalizar, pero son parte del proceso. Hace tiempo Oruro pasó por esto, fue un poco más rápido, cuando fueron los primeros en declarar el aislamiento total. Antes de eso fue la primera conducta en Oruro, la desesperación, ¿no? Que todo el mundo salía, compraba en farmacias barbijos de alcohol, todo lo que podían, los mercados llenos. Estuvieron en un aislamiento muy bien, entonces ha subido estos aprendizajes de nivel y se han quedado en esta población, muy a pesar de que ha habido un resurgimiento en los nuevos brotes de COVID. Han mantenido en general una calma. Claro que para esto tiene que pasar diferentes crisis, como la región de Pumas Andinos, que no estaban aplicando el tema de la cuarentena, etc. Entonces, es parte de sus aprendizajes. Al final están ya en un proceso de ayuda, de solidaridad hacia los demás. Entonces, todo esto, como les decía, es parte de un proceso de reaprendizaje colectivo que como bolivianos tenemos que hacerlo de la manera más asertiva posible para poder vivir en esta nueva normalidad. Una nueva normalidad en la que tengo que cuidarme, en la que hay que higienizar, limpiar todo,
y saber que también, bueno, la vida es bastante corta, nos podemos contagiar de cualquier manera, pero las reacciones ya no son las de un primer momento, sino más asertivas, más claras, más positivas. Eso es lo que se espera. Muy bien. Sí, Hola, sí. hola. Muy bien. Antes, ¿no? Recordarles que pueden ustedes hacer sus comentarios y escribir alguna pregunta dirigida a nuestros especialistas para que posteriormente puedan responder. Muy bien, les presento a la licenciada Carolina Solís, que es responsable de género de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales Municipales de San Buenaventura. Ella nos va a ayudar y colaborar con las conclusiones y las recomendaciones de este webinar denominado Infodemia. Licenciada, le cedo el paso. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es bastante complicado este tema que estamos viviendo, pero más que todo tenemos que ponernos a pensar que cada realidad es diferente, ¿no? Estamos viviendo realidades diferentes a nivel mundial en diferentes países, estamos viviendo realidades diferentes en las ciudades como tal, en las capitales, en las ciudades grandes, y también estamos viviendo realidades diferentes en los municipios, ¿no es cierto? Mi persona trabaja hace más o menos 10 años en estos sectores, en lo que es Urrenabaque y San Buenaventura, y esta pandemia nos ha traído serios conflictos a nivel laboral, a nivel económico, a nivel violencia, que es lo que más nos llama la atención, porque estamos hablando de una pandemia que primero no la esperábamos. No la esperábamos a nivel económico, no la esperábamos a nivel social, no esperábamos encapsulamientos, no esperábamos falsas noticias, fake news, que nos están afectando más a nivel municipal, porque tenemos que tomar en cuenta que en estos municipios de repente no tenemos la calidad informativa que tenemos en las ciudades. ¿No es cierto? En las ciudades tenemos la opción de repente de tener TV cable, de cambiar qué sé yo, al canal que nosotros queramos, tenemos la opción de ver diferentes noticias. Aquí tenemos más que todo una sociedad con escasos recursos económicos en ambos municipios. Podemos hablar de que de Rurrenabaque de repente se ha desarrollado a nivel turístico. En este momento el tema turístico, el tema económico, el tema alimentación, el tema restaurantes, el tema hotelero está completamente muerto. Y todo esto nos está trayendo serios conflictos en el tema de relacionamiento. Me preguntaban en algún momento cómo está afectando esta pandemia en estos sectores, esta epidemia en estos sectores. Y realmente considero que nos está afectando a nivel social, especialmente en el tema psicológico, ¿no? Hemos visto y ustedes han debido ver a nivel nacional informaciones de que la gente está ansiosa, ¿no? En un momento cuando se ha iniciado la pandemia teníamos un tema de ansiedad. Este tema de ¿será que nos llegue? ¿Será que el virus mate de esta manera? ¿Será que encontremos la vacuna? ¿Será que se cerrarán las fronteras? No se sabía. Llegado el momento, cuando ya tuvimos el virus dentro como tal, ¿no es cierto? Como nos explicaba el doctor, el virus lo hemos tenido de repente hace muchísimo tiempo atrás, pero no sabíamos cómo pelear con él porque no teníamos idea de cómo manejarlo y tampoco estábamos preparados a nivel en el sistema de salud. No estábamos preparados en el sistema de salud a nivel país, mucho menos en los municipios pequeños como estos, ¿no? Entonces, la falta de economía, porque, por ejemplo, algo que nos ha pasado mucho en los municipios y nos está pasando en todos estos sectores es que lo que nos inyectaban en el Ministerio de Finanzas y Economía a nivel mensual sin la pandemia, no nos lo están inyectando en este momento porque no se está dando la posibilidad, no hay ingresos económicos como tal. Y eso también nos está coartando la posibilidad de brindar un servicio de salud o de brindar los materiales adecuados a nuestros hospitales, los equipos de bioseguridad. Por supuesto, no vamos a hablar de respiradores o de maquinaria especializada en el tema de terapias intensivas, porque realmente no existe, ¿no? Por estos sectores. Entonces, el tema psicológico es lo que nos está marcando mucho, considero yo, a nivel nacional. Y más que todo en estos sectores tan pequeños, ¿no? Hemos tenido procesos de ansiedad, de miedo, de preocupación, de no saber cómo reaccionar y hemos reaccionado mal. Lamentablemente hemos demostrado que como sociedad no somos empáticos. Nos cuesta mucho reorganizarnos, nos cuesta mucho reaprender, nos cuesta mucho darnos cuenta de que
de que el otro ser humano siente como nosotros y dejar de ser egoístas en algún caso. Nos hablaba la licenciada hace un segundo del tema de las compras innecesarias. Se ha dado en todo lado, más en estos sectores, que no nos llega lamentablemente los insumos necesarios, más si nos encapsulamos o más si tenemos las fronteras cerradas, ¿no? Entonces, que a nosotros en estos municipios nos llega toda la verdura de la ciudad de La Paz, o nos llega de Trinidad, Rurrenabaque, etcétera, se nos ha cortado esa posibilidad. Por ende, la ansiedad de comprar todo lo que podemos comprar en su momento, los que tenían las posibilidades económicas lo han hecho y han dejado vacíos los almacenes y han causado mayor desesperación y depresión en el demás núcleos de personas que teníamos, ¿no? Familias como tal. Otro de los temas que se ha notado mucho y se está viendo en estos municipios, el tema de las fake news nos afecta de sobremanera porque es de lo único que estamos viviendo a nivel redes sociales. Tenemos falsas noticias a cada segundo, a cada minuto, que si los aparatos que han sido comprados de terapia intensiva intermedia sirven, que si no sirven, que si la ivermectina es buena, que si no es buena. Tenemos ahora situaciones y municipios donde se está empezando a dotar de ivermectina a las personas sin tener bases sólidas de si este medicamento va a funcionar o no. Y es más, ¿no? Aquí en estas zonas no tenemos una ivermectina en cápsulas, no tenemos ivermectina en pastillas, la tenemos en líquido inyectable y no sé a qué nivel podemos llegar con tanta desesperación para empezarla a distribuir de manera de repente irresponsable. El doctor seguramente nos aclarará este tema también. El tema de la parte psicológica al que más quiero llegar es la falta de empatía. Hemos tenido, y ustedes han debido ver a nivel nacional en todas las cadenas de informativos, que hemos tenido médicos que han tenido que atender unos primeros casos de supuestos COVID-19, y cuando estos médicos han tenido que ser aislados en algún hotel para poder descansar, el general de las personas de esas zonas se han levantado por miedo, por ignorancia, por temor, por falta de conocimiento, por falta de empatía, por ansiedad, por desesperación con lo que le pueda pasar a sus seres queridos, y no han permitido el ingreso de estas personas, de estos médicos, que en su momento son los que están en primera línea para salvarnos la vida, ¿no? Nos está pasando con el tema de los aislamientos en estas zonas. Les doy el ejemplo estamos a 5 minutos de Rurrenabaque. Nosotros con San Buenaventura y Rurrenabaque nos dividimos por 5 minutos cruzando un puente en moto, pero tenemos que Rurrenabaque está encapsulado y ha decidido encapsularse y no permitir la entrada ni la salida de absolutamente nadie de su jurisdicción. Entonces nos coartan a nosotros el poder pasar a Rurrenabaque, donde están los almacenes más grandes o donde están los bancos, porque aquí en San Buenaventura solamente tenemos uno. Entonces, esta situación de encapsulamientos, de estar en términos medios, moderados, altos, realmente nos está causando una depresión y una ansiedad bastante alta, ¿no? Y nos está causando además este alejamiento de persona a persona. Está causando que ya uno deje de tener, si es que la tenía antes, una empatía natural. Ahora uno está pensando en uno, en su familia y que sálvese quien pueda, ¿no? Es algo que se escucha muy rutinariamente aquí. Aquí ya es sálvese quien pueda, y si yo tengo que salir a la calle a trabajar, pues me cuido yo y no cuido a mi semejante. Se está dando mucho con que no se están siguiendo los protocolos de salud, que es algo que es bien interesante, ¿no? Si bien tenemos protocolos de salud dictados por el CEDES, que están regidos, si no me equivoco, por la Organización Mundial de la Salud, unos municipios atribuyen este protocolo a cómo entienden la norma y a cómo entienden la ley, y otros de otra manera, ¿no? En Rurrenabaque, por ejemplo, persona que llegue a Rurrenabaque va a ser puesta en cuarentena durante 15 días en un centro de aislamiento, que está lo más alejado posible del municipio, porque hay el terror en la gente del contagio. Tenemos en San Buenaventura, que estamos a 5 minutos, nuestro protocolo es diferente. El protocolo es que persona que llegue es aislada en su propio domicilio y es controlada epidemiológicamente todos los días por nuestro sistema de salud. Entonces, y así se está dando cada uno de los municipios la desorganización, porque realmente estamos en una situación en la que
no nos esperábamos esta pandemia, no nos esperábamos noticias a este nivel, tanto reales como no nos esperábamos estar todos los días con que nos den los datos de cuántos muertos, cuántos sobrevivientes, cuántos en aislamiento y cuánto va la subida y la bajada, y que si en el alto hay más gente que sale que en la zona sur. Estamos en una situación bastante conflictiva, pero considero definitivamente que el tema psicológico es algo que nos está marcando, el tema de ansiedad es algo que nos está marcando como sociedad, el tema de no saber poder de repente reaprender y reeducarnos, porque eso es lo que tenemos que aprender a hacer de aquí en adelante. Tenemos que aprender a tener una distancia social, tenemos que aprender a usar el barbijo, tenemos que usar los lentes, tenemos que no saludarnos como nos saludábamos. El sudamericano normalmente es bastante afectivo y ahora no. Entonces tenemos que aprender a reeducarnos y lamentablemente la pandemia, las falsas noticias, la falta de información y el exceso de información nos está causando serios conflictos a nivel psicológico, de ansiedad, de depresión, hasta de psicosis podría decir yo. Creo yo que ahora es importante saber que si bien la salud pública es un asunto que tenemos que tomar en cuenta más que nada en este momento, tenemos que poner el tema social en agenda, definitivamente. Tenemos que darnos cuenta de que todos estamos en el mismo mar. Lamentablemente, en el mismo mar tenemos quienes están en yate, quienes están en bote, quienes están en salvavidas y quienes están nadando con todas sus fuerzas, y tenemos que aprender a ser empáticos. No sé si lo hemos olvidado o no sé si como sociedad no lo somos, pero tenemos que aprender a hacerlo. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Gracias por la reflexión y por mostrarnos cómo esto está afectando en todos los sentidos a la población, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local, ¿no? Es importante aclarar estas dudas que tenemos ante el COVID para mejorar la convivencia con nuestros prójimos. Bueno, en este momento vamos a proceder a las preguntas que tenemos, que se han realizado a través del chat a nuestros panelistas. Voy a invitar al licenciado Montalvo, por favor que se habilite su micrófono. Sí, licenciado, muy bien. Ya. Hay una pregunta, ¿no?, de Julieta Vargas que dice, sabemos que las personas acceden más fácilmente a las redes sociales para informarse. ¿Qué mecanismos generan los medios de comunicación para adelantarse a lo que se publica en las redes sociales? Bueno, lastimosamente pasa de que hemos entrado en una etapa en la que cualquiera ahora puede ser llamado periodista. Los mismos medios hacen eso, ¿no? Yo periodista o periodismo ciudadano y no sé qué tantos nombres. Y eso ha causado que los medios puedan llenar esos espacios que sus mismos periodistas ya no han podido hacerlo. Entonces es irresponsable hablar de que las personas tienen el poder de informar mediante sus redes sociales, es decir, si se ha chocado un auto a la esquina de mi casa, o ha habido un vuelco, un incendio, sabe Dios qué, nosotros nos atribuyamos el derecho de decir que es una noticia, o como el hecho de denunciar de que en tal situación hay un hueco sin tapar en tal calle, no sé qué, y en el caso de ahora del coronavirus, ¿no? De que lo que decían los colegas, ¿no? De la compra de los equipos que ha sido tan cuestionado, que sirven, que no sirven, que la Universidad Católica ha desarrollado unos equipos y la Universidad Mayor de San Andrés ha desarrollado otros equipos, que nos han desfalcado, que han desfalcado. Ese tipo de situaciones, lastimosamente los medios no han puesto un filtro, no lo piensan poner, estoy seguro de eso, y nosotros tampoco vamos a permitir que nos pongan el filtro, porque estamos viviendo esa etapa en la cual las personas sienten que tienen derecho y la obligación de hacer sentir su voz. Es como decía nuestra compañera acá de Rurrenabaque, de San Buenaventura, perdón, en que nos llegan fake news de lo que dicen, que no dicen, la gente empieza a compartir y a distribuirse el chisme si quieren, pero los medios no se ocupan de eso. Lastimosamente hay ciertas páginas, ¿no? Por ejemplo, Fake News Bolivia, tenemos Bolivia Verifica o Chequea Bolivia, páginas totalmente centradas en desmentir en lo posible lo que son fake news con un trabajo previo de investigación. Pero de un tiempo a esta parte he notado que las fake news ni siquiera ya son hechas por perfiles de personas que ya nosotros conocemos, como son el Piojo Cabrol, o que yo soy un cocodrilo,
la Suchel y no sé qué, sino que ya empiezan a compartirte lo que han pasado en el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, a mí, en lo personal, me alarma de que tengamos que estar verificando y viendo que esos chats y esas cadenas cundan pues con 4.000 compartidas en tal y 5.000 en tal y replicadas en no sé qué, que pasaron a Facebook. Eso no es responsable. Y los medios lastimosamente están monitoreando eso. No quieren coartar, lo repito, no van a coartar, no lo van a hacer porque también la ciudadanía no va a permitir que suceda esto. Licenciada, también hay otra pregunta que se refería a lo que le decíamos hace un momento, ¿no? A lo que usted explicaba. Dice que se considera factible que como país podamos trabajar en algún mecanismo que detecte estas fake news y envíe alertas en redes sociales o algo similar. Es una pregunta que realiza Andrea Arcos para usted. Es que quisiera que entendamos un concepto, ¿no? Y lo había puesto en mi tiempo de exposición. Al final del día, soy yo quien decide si cree o no cree el discurso. El hecho de decir, que me digan que hay una cura, no sé, si haces hervir el pelo del gato por 3 horas y lo frotas en toda la casa y no sé qué. Soy yo el que tiene la potestad de creer o no creer esta situación. Lastimosamente lo pongo así. No puede haber un filtro porque sería, que muchos dicen que es coartar la libertad de expresión. Un tema muy delicado que incluso el gobierno ha tropezado la semana anterior, ¿no? De que se iba a poner una stop a los falsos perfiles y contenidos maliciosos. ¿Se dan cuenta que es un tema muy delicado? Entonces, creo yo que el primer tema es de que una persona tenga la potestad de decidir o no decidir el consumo de cierta información, sea buena, sea mala, sea dudosa, tal vez tu fuente se haya equivocado o tal vez la fuente la haya puesto ahí porque le dio la gana. No simplemente es como un experimento, ¿no? De lanzar la granada y a ver qué pasa. Y muchas veces ha sucedido eso y los sectores no se dan cuenta y no se ponen a reflexionar qué hay detrás. Hay una intención. Lastimosamente, todos entendemos que la información tiene un hecho, un trasfondo, que es mantener el poder de otro sector, ¿no? O sea, el que está arriba difícilmente va a pasar toda la información al de abajo, porque una vez que el de abajo se entere de lo que está pasando, va a querer que todos lleguemos a un nivel horizontal. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Quisiera invitar a la licenciada Vania Arauz para que nos responda a la siguiente pregunta. Licenciada, ¿puede habilitar, por favor, su micrófono? Dice la pregunta, ¿cómo se llama a la conducta de temor con la que actúan las personas que entran en pánico con esta enfermedad? Hola. Sí, la escuchamos. Bueno, cuando nosotros entramos en miedo, angustia, pánicos, ansiedad, podemos hacer crisis ansiológicas. Este comportamiento se basa en nuestro miedo. Es el miedo no saber qué hacer, cómo actuar frente a algo que desconocemos. Entonces, puede ser que no queramos salir ni de la casa por no contagiarnos o tomemos conductas más, digamos, negativas. Todo, hace una serie de conductas que se desatan a partir de lo que es la ansiedad. Y también los niveles que se puede generar por el miedo, la incertidumbre, la angustia, la falta de sueño, demasiado sueño, miedo a salir, desesperación en diferentes sentidos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? No tengo dónde ir. Y se empieza a veces a generar pensamientos erróneos. Puede avanzar mucho, mucho más. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Quisiera invitar al doctor Johnny Guerrero. Es lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, con la licenciada Carolina, sobre la implementación, el uso de lo que es la ivermectina. No sé si nos puede explicar un poco si es recomendable o no es recomendable, doctor Johnny Guerrero. Bueno, ¿me copian? Sí, lo escuchamos. Ya. La ivermectina, no tenemos una investigación en el país sobre la ivermectina en el uso en los seres humanos, pero sí ha habido investigaciones
la ivermectina se ha creado alrededor de los años 70 y se ha utilizado en humanos en el África para tratar los parásitos como la elefantiasis, la malaria, todo eso. Ha habido pruebas en humanos. Incluso a los humanos han sido a los primeros que se les ha administrado la ivermectina. Luego ha sido a los animales, pero ha sido echada a menos. No tenemos nosotros acá en el país una investigación, es por eso que se está haciendo unas pruebas, unos colegas en Santa Cruz han hecho una prueba en pacientes con COVID, pero confirmados, y esas pruebas han dado positivo con la desaparición del virus del paciente a las 48 horas. Esto es medicina basada en la evidencia. Yo en este momento no puedo decir si se puede o no se puede administrar, porque estamos todavía estamos viendo hasta dónde este medicamento puede ser administrado a los humanos. Pero en investigaciones que se ha hecho, la ivermectina lo que hace es inhibir la replicación del virus en el ser humano. Entonces, cuando uno toma la dosis correcta, siendo positivo, inhibe la replicación del virus de 4 a 8 horas que puede vivir el virus dentro del cuerpo, dentro del organismo humano. Entonces, como ya no hay replicación, entonces hasta las 8 horas el virus muere. Entonces, por eso se han dado los exámenes donde ha salido las marcas virales cero, prácticamente no tenían virus, ¿no? Y otra cosa, se está haciendo una prueba en Trinidad. Yo he escuchado en las noticias que en Trinidad se les está dando a todos la ivermectina. Entonces, lo que va a hacer la ivermectina es desparasitar a toda Trinidad, pero no nos olvidemos también de los pacientes que tienen, que son asintomáticos. Los pacientes asintomáticos, por la falta de pruebas, por la limitación de las pruebas, entonces hay gente que tiene el coronavirus, pero es asintomática, entonces está caminando y está diseminando el virus, está contagiando a las personas. Entonces, veremos hasta la siguiente semana con esta prueba que se está haciendo en Trinidad, si efectivamente descienden los casos de coronavirus, del COVID-19. De ese grupo de personas no nos tenemos que olvidar de los asintomáticos. Y veremos hasta qué niveles se puede descender el contagio, por ejemplo, en Trinidad. No hay una evidencia acá en Bolivia, pero hay investigaciones de medicina basada en la evidencia por los colegas de Santa Cruz. Esperemos que bueno, de alguna forma logre paliar, como les dije, cualquier medicamento que se está dando esa prueba. Hay otra pregunta más, ¿no?, que nos hace llegar Luz. Es sobre los mates, que se llama el eucalipto, el limón. Esas medicinas tradicionales que nosotros tenemos, ¿son adecuadas para evitar contraer el COVID-19? Bueno, de alguna forma puede contribuir, ¿no? Digamos, no a eliminar, pero a paliar, ¿no?, los síntomas. Porque puede ser que, por ejemplo, el calor por encima de los 26 grados de los 56 grados mata al virus. Por ejemplo, el eucalipto, como están saliendo en las redes, el eucalipto con agua, mezclado con manzanilla, hacerlo hervir y luego aspirar, puede
de alguna manera ayudar a la eliminación del virus. Pero no está comprobado. Tenemos que hacer una investigación seria y en Bolivia tenemos pocos recursos o prácticamente no se fomenta la investigación en este sentido. Pero de alguna manera sí puede coadyuvar a un tratamiento efectivo. Muy bien, en la parte de la seguridad que nosotros tenemos, cuando administramos esta parte de los túneles de desinfección en mercados, en diferentes áreas públicas, se puede decir, ¿son recomendables usar estas cámaras de desinfección que se ponen en los mercados? Nos pregunta Luz. Hay una controversia, ¿no? Un día salen con un protocolo, al día siguiente lo cambian, se desdicen. Entonces, a un principio estamos utilizando los cloros, pero se ha comprobado que los cloros causan alteraciones en el organismo y además, como está siendo pulverizado, entonces una persona que ingresa por el túnel y tenga síntomas del virus, como la tos, por ejemplo, o esté estornudando, o cuando la persona habla, puede estar diseminando el virus en las gotitas de flujo que salen de la boca. Entonces, esa pulverización hace que los virus estén suspendidos en el aire, entonces entra la siguiente persona por detrás y al aspirar, entonces puede contagiarse con el virus. Entonces es un poco contraproducente, pero se está viendo la manera de utilizar otros químicos. Por ejemplo, podemos utilizar nosotros estaba viendo el vinagre. El vinagre que es mucho más eficaz que los químicos, ¿no? Entonces estamos investigando la utilización de ese elemento para introducirlos a los túneles. Pero el resto de los cloros puede alterar de alguna manera el organismo y también puede atraer a los virus hacia el organismo y podemos crear contagio en vez de desinfección. No, en vez de que haya un beneficio, nos traiga una enfermedad o una patología secundaria a lo que estamos teniendo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor. Quisiera invitarle a la licenciada Carolina. Tenemos 2 preguntas dirigidas a usted. ¿Está lista, licenciada Carolina? Sí, Muy siga. bien. Hay 2 preguntas que dice, ¿qué acciones se están tomando a nivel municipal para enfrentar estos efectos de la pandemia? ¿Y cómo podemos detener este pánico en las personas? ¿Qué hacemos? Dice una de nuestros participantes. A nivel municipal, como yo les decía, están tomando diferentes acciones porque son diferentes municipios. Si bien estamos bastante cerca, lo que es el Beni de lo que es La Paz, porque San Buenaventura corresponde al departamento de La Paz y Rurrenabaque corresponde al departamento del Beni, a pesar de estar a 5 minutos. Tenemos municipios cercanos, además, que es Ixiamas, por ejemplo, en el lado de La Paz. Tenemos Reyes y San Borja, que están al lado de Rurrenabaque, bastante cerquita. Entonces, cada uno de los municipios están tomando acciones diferentes. En el caso de específicamente en el caso de San Buenaventura, estamos trabajando de manera coordinada el CEDES como tal, la dirección del hospital de nuestro centro de salud de San Buenaventura como tal, estamos trabajando el GAM, está trabajando el COE, tenemos un COE municipal y bueno, por encima del COE tenemos un COMURA del que somos parte todos los directores de la institución, ¿no? De la alcaldía. Entonces, ¿qué acciones estamos tomando? Lo primero es que nos estamos tratando de basar en los protocolos del CEDES, ¿no? Lo primero es basarnos en qué nos dicen los protocolos de salud, porque esta es una emergencia sanitaria.
hemos tenido diferentes tipos de emergencia a nivel municipal, porque obviamente hemos tenido emergencias a nivel desastres, hemos tenido derrumbes, hemos tenido inundaciones, bueno, por todos estos sectores nos pasa de todo a ese nivel, pero en esta situación como tal somos una emergencia sanitaria, estamos en una pandemia, por lo tanto nosotros tenemos que basar nuestras determinaciones en lo que nos dicta el CEDES, lo que nos dictan los protocolos de salud. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? El protocolo de salud nos habla de que tenemos que tener una sala de aislamiento, de que tenemos que ver la manera de que nuestras personas relativamente estén en un término medio, que eso es el gobierno nos ha puesto en un estadio medio como tal, donde las personas ya pueden trabajar 5 o 6 horas. Estamos trabajando con el tema de que las personas respeten el distanciamiento social, estamos trabajando en la reeducación del uso de barbijos porque no teníamos esa educación y ese aprendizaje adquirido, por supuesto. Entonces, y por el otro lado, tenemos también una orden directa desde el Ministerio de Justicia hacia tanto el SLIM, la Defensoría y la Dirección de Género, de que nosotros somos ahora parte activa de esta emergencia sanitaria, porque justamente es donde más tenemos que precautelar los derechos y la no vulneración de los derechos en los sectores más vulnerables, ¿no? Niño, niña, adolescente, mujer. Entonces, en ningún momento hemos dejado de trabajar, estamos todo el tiempo vía WhatsApp, estamos en oficina, estamos atendiendo los casos de violencia sexual, estamos tratando de tener una relación coordinada con la Fiscalía y el Juzgado, a pesar de que nuestro asiento judicial es a 4 horas del lugar de San Buenaventura, pero estamos trabajando de manera coordinada. Es la primera vez, considero yo, que en una emergencia nos unimos salud, la parte social, el GAM, el municipio, tenemos un COE, un COMURADE, y estamos tratando de reeducar a toda nuestra sociedad y evitar mayor pánico, ¿no es cierto? Porque lo que queremos evitar es que vaya a haber un pánico social y que nos pase de repente lo que nos está pasando en municipios vecinos, que empecemos a cerrarles las puertas a nuestros médicos por temor, que empecemos a cerrarle la puerta a nuestras personas que llegan de otros lugares porque tenemos el miedo de que estén en contagio o que nos vayan a contagiar. Entonces, estamos tratando de socializar y de reeducar en que lamentablemente ya nos toca vivir con esta situación y tenemos que aprender a sobrellevarla y cambiar hasta nuestros hábitos alimenticios, seguir una cadena alimenticia también que nos vaya a, de alguna manera, ayudar y hacer, a sobrevivir si se quiere. Muy bien, licenciada, muchas gracias. El licenciado Remberto Escobar está presente. ¿Puede habilitar, por favor, su micrófono? Aló, licenciado Remberto Escobar, es secretario general de ICSIAMAS. Para cerrar nos va a dar unas cuantas palabras sobre lo que es este tema, ¿no? Muy importante el tema de la infodemia, las fake news y el estigma social. Licenciado, ¿ya está listo? Hola, licenciado Remberto, ¿está? Para cerrarnos, vamos a aclarar sobre lo que es la infodemia. Hay un artículo que nos respalda, es el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, que garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas sin exclusión ni discriminación alguna. Es muy importante conocer, ¿no?, las normas que también nos ayudan a evitar esta parte de lo que son los estigmas sociales. Es muy bueno haber conocido también lo que son las fake news para que nosotros también podamos reflexionar en la convivencia con nuestros semejantes. ¿Licenciado Humberto está presente? Sí, bueno, ¿ahora me escuchan? Hola. Claro que sí. Hola, hola. Claro que sí. Siga, le cedo el paso. Gracias. Un saludo grande para todos ustedes de ICSIAMAS. Bueno, aquí voy a dar un pantallazo también acerca de cómo estamos trabajando nosotros y cómo es la situación, ¿no?, que estamos atravesando en esta pandemia nacional. Para empezar, quiero dar un pantallazo acerca de nuestro municipio, de la complejidad que tenemos en el acceso a la atención a nuestros distritos y sus comunidades. Si bien saben, muchos conocen ICSIAMAS, es extensamente grande, ¿no? Son las 3/4 del departamento de La Paz. Nuestro territorio está compuesto por 5 distritos. El distrito 3, 4 y 5 prácticamente hay que volver por los departamentos de Beni y Pando. No tenemos acceso caminero nosotros, así estamos geográficamente divididos, entonces
Nosotros lo que hacemos en esta situación también tenemos fronteras con Perú. Ahí tenemos comunidades que colindan con el vecino país de Perú. Y es un poco complicado y difícil para nosotros atender y llegar hasta esos lugares. Prácticamente nos centramos más en lo que es el tema de aquí de la capital, que es Isiama. Entonces, y aparte, como lo decía ahí nuestra amiga de San Buenaventura, creo que es Sandra, de lo cual, o Carolina, que es una realidad diferente que vivimos en nuestro municipio. Si bien somos extensos, pero somos muy pobres en recursos. A veces nos designan, nos instruyen a través de decretos, gastar dinero, empezar a hacer compras, pero está en número y no lo tenemos en efectivo. Y imagínense para nosotros también llegar hasta ese lugar y atender a nuestra gente. Solamente hacemos con llamadas, con teléfonos. Mire, tenemos ahorita lo que es Araona, conoce a la etnia Araona, que es parte de nuestro municipio. Tenemos que ir hasta Sena, hasta Pando, para poder atender. De ahí son 5 días de navegación, una semana hay que subir en navegación en bote para poder llegar hasta la Araona. Y ellos colindan con vecinos de Pando, de Beni y también lo que es el hermano país de Perú. Entonces, en ese sentido, nosotros con el alcalde, en el equipo que tenemos, hemos analizado de que es prácticamente difícil llegar a atender a todo nuestro municipio. Sacamos a veces el tema de los decretos, de las resoluciones aquí en nuestro municipio, pero es solamente de cumplimiento de la capital. Aparte de eso, tenemos otra gran limitante que son los temas de las Fuerzas Armadas, un poco de control. Sabemos que las ciudades, Rurrenabaque, San Buena, tienen esa facilidad de acceder. Nosotros no lo tenemos, prácticamente somos una sociedad muy alejada, somos el último rincón, bolsón, de aquí no hay más camino para ir, solo hay que venir hasta acá y volver para La Paz, que es San Buena, Rurre, ¿no? Entonces, limitante. Y nosotros prácticamente, gracias a organizaciones sociales que se han sumado a nosotros para poder hacer guardia también en el tema de las trancas, los controles. Los doctores, que tenemos 5 doctores nada más aquí, con 5 enfermeras y personas auxiliares que hemos contratado también, estamos luchando y haciendo el control correspondiente que se necesita. Gracias a Dios, no tenemos ningún sospechoso, no tenemos nada que nos pueda ahorita llevar a un pánico social, aunque el pánico lo existe siempre, pero nosotros, al margen de eso, tenemos que luchar diariamente con lo que son las redes sociales, que prácticamente hay personas que lo conocemos eso, y eso a veces muchos molestan, hasta quieren abandonar aquí el tema de los doctores que lo hacen a honores, la enfermera, la sociedad, que llegan hasta a culparnos si pasaría aquí una desgracia de que llega el virus, ¿no? Que los culpables van a ser las autoridades, pero no es así, siempre es la sociedad, ¿no? Entonces son que luchamos nosotros a diario también para hacer atender. Somos un municipio con 10.360 habitantes, lo que nos dice el último censo, pero somos prácticamente el doble de eso, porque conocemos nuestro territorio. Entonces nosotros solamente lo que queremos es que a través de este medio el gobierno, tanto el gobierno departamental como el gobierno central también, vea la situación económica, geopolítica de cada municipio, así poder atender. En nuestro municipio, en los distritos que he mencionado, ni un bono hasta ahorita han cobrado, que ya están pagando el último bono, que es un bono universal. No han podido cobrar los hermanos de esos lugares. Peor los hermanos de Araona, que está prácticamente distante. Imagínense el hambre que pasan ellos, nos llaman a diario, hacen denuncias incluso verbales por audio, y pues nos sentimos impotentes nosotros de poder asistir y llegar hasta esos lugares. Al margen de que una autoridad tiene que ir, y al volver tiene que entrar a cuarentena, tiene que entrar al aislamiento, que es por normativa y por protocolo. Ahorita justamente nuestro alcalde se encuentra en ese lugar. Él ha ido hasta el Sena, al Pando, ha ido a entregar lo que es canasta familiar, por lo menos llegar con esos insumos a la gente de esos lugares. Entonces ha llevado un tráiler, ha hecho la repartición, él está ahorita en esos lugares, ya se va a retornar si Dios quiere, sin novedad, pero va a tener que entrar. Han ido alrededor de 10 personas, han ido, porque son 3 distritos que hay que atender. Entonces esas 10 personas ya tienen que llegar a un centro de aislamiento en nuestro municipio, que gracias a Dios, en el tema de aislamiento al principio hemos tenido problemas, reacciones sociales de los vecinos también, que nos ponían trabas y nos decían de tal situación, pero hemos sido un poco unidos como autoridades también, con los médicos, con todo, que hemos hecho prevalecer, digamos, los lugares que teníamos, y ha tomado conciencia también la gente de los vecinos. Hasta ahorita estamos prácticamente bien. Tenemos como 58 personas que han venido, que estaban aislados. Han salido ya 2 grupos, ayer y hoy día han salido 2 grupos de aislamiento, gracias a Dios sin novedad, que han cumplido sus
15 días, entonces ya tenemos ese ambiente que va a ir rotando, ¿no? Solamente decirle a todos ellos que es el pantallazo de Dixiama y me gusta de que haya este panel de información, de talleres para que conozcan también las realidades, que no es lo mismo tener un municipio de acceso a sus comunidades por vías camineras, que es un municipio tan complejo como es Ixiama, que no hay cómo hacer camino también porque es extremadamente lejos. Tenemos que atravesar 2 departamentos, volver por Rurre. Para entrar a Carmen de Lemero hay que ir por el río Beni, navegar un día. Hasta Esperanza de Madrid son 2 días de navegación. Entonces, todo eso nos hace prácticamente insostenible para atender a nuestro municipio, a nuestra gente. ¿Qué hacemos si nosotros sacamos decreto allá? Van a entrar los hermanos de Perú y va a ser ya el municipio de Ixiama que va a estar con otra situación de contagio, ¿no? Entonces, prácticamente nos limita, pero solamente pedirle a todos ustedes que nos están apoyando al aprendimiento de esto también que están haciendo a través de las asociaciones prácticas de la Unión Europea, que también nos apoyan con equipos, con personal, todo eso, que lo sigan haciendo. Saludar a todos, igual a los hermanos de San Buenaventura que están siendo unidos. Tenemos una comunicación fluida, gracias a Dios, con lo que es Rurre, San Buena y Tumupasa, ¿no? Que son nuestros hermanos vecinos, que siempre estamos manteniendo una comunicación cuando hay personas que están entrando a Ixiama, si conocemos o no conocemos, si tienen los documentos, si porta o no porta certificado médico, toda esa situación estamos haciendo ese control fluido. Entonces, nos está dando buenos resultados hasta ahorita, gracias a Dios, y vamos a seguir en esa línea de conexión, que es lo único que nos queda para poder protegernos a nosotros mismos, ¿no? Solamente eso, informar un pantallazo de Dixiama que estamos haciendo el control correspondiente, y bueno, también estamos atendiendo a nuestra gente con insumos, con víveres. Se ha hecho una compra, se ha llegado a los distritos 3, 4 y 5. Aquí en el pueblo también vamos a atender prácticamente en esta otra semana. Estamos haciendo programas productivos, ¿no? Como son huertos familiares también aquí, que ya estamos en la compra de las semillas, la gente ya está tomando conciencia que en casa se puede producir. Entonces son también alternativas de municipios que estamos dando aquí en la gente a corto plazo, ¿no? Luego veremos una planificación a mediano y largo también. Eso sería un saludo para todos, ¿no? Desde Ixiama. Muchísimas gracias, licenciado. Es muy importante, ¿no? Conocer la perspectiva desde ver cómo está la situación en nuestros municipios. Por ejemplo, en Ixiamas, en San Buenaventura, parte de Rurrenabaque. Entonces, yo quiero agradecerles, ¿no? Por su participación, agradecer a los expositores por aportar con sus conocimientos que han sido relevantes en la temática de la infodemia. También agradecer al público presente que nos ha acompañado desde el inicio hasta el final de este webinar, así como Practical Action a través de sus proyectos Jóvenes en Acción, decidiendo nuestro futuro en Ixiamas, quienes hicieron posible el desarrollo de este webinar. Muy bien, me despido sin antes recordarles que pueden compartir este video con las personas que ustedes crean que deben de informarse, ¿no? Es muy importante tener estas herramientas y conocer qué es el estigma para cambiar nuestros hábitos, tener buenas prácticas con nuestros semejantes. Muchísimas gracias a todos los participantes. Me despido. Hasta luego. Muy buenas noches.